Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy yo voy a exponer acerca de las consecuencias de la deflación económica y el tema que nos tocó fue la evolución de la inflación caso Japón. A ver, en esta diapositiva podemos ver cuáles son las principales consecuencias que trae la deflación económica. Como sabemos, la deflación económica siempre es en consecuencia de una débil demanda interna. A ver, entre las consecuencias tenemos, por ejemplo, que las exportaciones disminuyen, porque ya como todo baja de precio, las personas están buscando siempre que baje aún más y eso no es atractivo para otros países porque ya no quieren traer sus productos y o tampoco ya no quieren hacer inversiones, ¿no? La otra consecuencia dice la alta disminución en el consumo de bienes y servicios. Claro, como lo que dije anteriormente, siempre, yo por ejemplo antes me quería comprar un libro a 10 soles, pero voy a esperar hasta que el libro esté 5 soles, 3 soles, y por esa mentalidad de que sé que va a bajar, es que el hecho de que la mayoría de personas ya se guarda su dinero hasta que puedan comprarlo al menor precio posible, pero esto a la larga también trae bastantes consecuencias. Otra consecuencia es que los salarios se cayeron en un 2% y los bonos de invierno se redujeron en el 14%. Claro, esto es lo más natural que ha pasado porque, a ver, una empresa en base a qué sobrevive, a las ventas. No hay ventas porque no hay gente que requiera los servicios o productos. Entonces, ¿qué pasa? Los salarios disminuyen, no hay ingresos, al igual que los bonos, porque no se generan ganancias. El yen en Japón se revaluó en un 6,0%. Es obvio que el precio del yen se cayó por el mismo hecho de esta crisis económica. Otra consecuencia fue que la deuda fiscal se estimó en un 200% del PBI, del Producto Interno Bruto, que es toda la ganancia que se tiene cuando se produce bienes y servicios. Esta deuda fiscal es incluso la más alta del mundo que se tiene, o sea, la tiene Japón. Y esto es muy preocupante porque ahí al momento que se genera deuda, también afecta a los bancos, afecta a las pequeñas empresas, afecta a las familias, afecta a todo el mundo. Y otra consecuencia que es también producto de la deuda fiscal es que se agotaron todas las salidas monetarias. Claro, al final de esta deflación económica, los más afectados son siempre los trabajadores, em, la gente que todos los días de repente tiene un negocio pequeñito y quiere salir adelante, pero no se puede porque este fenómeno hace que todos los precios se caigan y siempre debe haber un equilibrio en una economía. Este, Gracias a Dios, Japón ha visto la forma de cómo mantenerse a flote y con los años ha ido desarrollando estrategias para poder estabilizar mejor sus precios en el lado micro y macroeconómico. Gracias. Ahora vamos a hablar de la evolución de la inflación en Japón en los años 2000 al 2019, en el cual voy a explicar lo que fue el periodo 2000 al 2012. En esta ocasión vemos aquí en el gráfico comparado el PBIP, que se mantiene aquí, vemos constante, y lo que es la deuda que fue creciendo en esos años. Para empezar, lo que es en el 2001, el Banco de Japón y el gobierno japonés trataron de eliminar la deflación en la economía mediante la reducción de las tasas de interés
Y en lo que es en el 2003, se aplicaron políticas fiscales restrictivas unidas a una política monetaria expansiva, reduciendo a la vez el consumo en los hogares debido al temor por parte de las familias hacia la situación financiera futura por la situación de incertidumbre. En lo que es en el 2007, se ve que incentivaron en el gasto público el consumo y la inversión. Contribuyeron a recuperar el 2% del crecimiento del PIB en el 2007, pero a partir de ese mismo año las tasas de crecimiento del PIB se fueron desmoronando para alcanzar una tasa cercana del menos 6%, ¿no? Del 2007 de acá comenzó a bajar y luego bajó casi a un menos 6%. Y en el 2009, debido fundamentalmente a la caída de las exportaciones japonesas motivada por la recesión mundial, en el año 2010 el crecimiento económico volvió a situarse en una tasa positiva. En el 2010 creció aquí un poquito, y lo que es en el 2010, a principios de 2010, los representantes del gobierno acudieron al Banco de Japón pidiendo una política monetaria flexible para hacer frente a la deflación. A partir de ahí se produjo un aumento, un pequeño aumento, ¿no? En ese periodo, en el año 2012. Y lo que es, acá mostramos porcentajes, lo que es en el 2012, que es 0,519%, en el 2013, donde disminuyó, llegó a un porcentaje negativo, luego tuvo incrementos, ¿no? Y esto, a continuación, estos años a partir de 2013, va a continuar mi compañera Merly en el siguiente gráfico. Doy pase a Merly. Continuando con el 2013, el Banco Central de Japón pensó en doblar la cantidad de yenes en circulación para acabar con esta amenaza de deflación. El resultado fue mixto, lo cual los negocios han mejorado y la inflación ha sido de un 2 a 3% anual. El 2014, la inflación alcanza niveles positivos debido a que la tasa de inflación en Japón ha registrado su nivel más alto en más de 20 años. Indica que los precios al consumidor subieron más de 3,2%. Con la llegada al poder de Shinzo Abe, con el propósito de terminar con la deflación y lograr una inflación del 2% para el 2015, llegando al pico más alto y utilizando todos sus recursos, lograron vencer la inflación, aunque quedaron con rezagos y deudas. La tasa de inflación fue el 0,30% en 2016. En 2019, Japón tuvo un aumento anual de 0,6% en su índice de precios al consumidor, por debajo del objetivo del 2% marcado por las autoridades, anotando una subida del 0,7% en diciembre respecto al mismo mes del 2018. El PIB en 1994 fue de 5 billones de dólares americanos y en el 2020 fue 5 millones de dólares americanos. Es decir, es el mismo mundo. Economía, solo por detrás de China y Estados Unidos, lo que indica que Japón no ha tenido crecimiento en los últimos 30 años. Le doy paso a mi compañera Pamela. Bueno, entonces hablaré sobre la Abenomics.
La Abenomics se refiere a las políticas económicas propulsadas por el primer ministro japonés Shinzo Abe. Este conjunto de medidas económicas se debió a la deflación que estuvo pasando el país japonés. Este programa integral de reformas se basó en 3 pilares que él calificó como las 3 flechas, que son la expansión monetaria, el estímulo fiscal y las reformas estructurales. En lo que se refiere a la primera flecha, que es la reforma monetaria, consistió en imprimir más dinero, hacer que las exportaciones sean más atractivas y generar una modesta inflación aproximadamente del 2%. En la segunda flecha, que es el estímulo fiscal, consiste en nuevos programas de gasto público para estimular la demanda y el consumo, estimular el crecimiento a corto plazo y lograr un superávit presupuestal a largo plazo. Aquí se hizo gastos en obras públicas, consumo del gobierno, incentivos fiscales para empresas. Esto generó beneficios empresariales y la confianza del consumidor. En la tercera flecha tenemos las reformas estructurales, que se trata de una reforma de varias regulaciones para hacer que las industrias japonesas sean cada vez más competitivas y animar la inversión. Tenemos las reformas regulatorias, las reformas de liberación, las sanciones económicas, que esto produjo un aumento del comercio y una mayor productividad. El Abenomics provocó el crecimiento económico e inflación, como en los precios de las acciones más altas, los salarios más altos, el aumento del gasto del capital, el aumento del gasto del consumidor y el aumento de las exportaciones, ¿no? En el escenario actual vemos que la Abenomics ha logrado mantener el país a flote, mantener a Japón como la tercera economía mundial por PBI nominal, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 5 trillones de dólares. Y a su vez, Japón ocupa el puesto número 24 del PBI per cápita nominal. Bueno, podríamos decir que la Abenomics funcionó hasta cierto punto, ¿no? La economía de Japón creció modestamente, ¿no? Evitando así la deflación. Pero bueno, a consecuencia de la pandemia, de la crisis económica, la inflación, estimular la inflación sigue siendo un poco difícil para este país, ¿no? Y para los demás países. Bueno, muchas gracias.